Bienvenidos todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscane, esto es News and Coffee, el espacio de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy, 3 de enero del 2019. Un agradecimiento especial a las marcas que nos acompañan a hacer periodismo independiente, por supuesto a Hyundai, que está con nosotros desde el principio. Nos encontramos en Il Barista, en la República de Amazonas, una cafetería de especialidad donde nos sirven buen café, café de verdad. Carlos, ¿qué nos ha servido esta mañana? Moca dulce. Un moca dulce. Y por supuesto, Deslactosada. con leche deslactosada. ¿Y por qué me has dado leche deslactosada, Carlos? Ya probé entera, sí. Ayer me sirvieron Irish Coffee con whisky, por eso es que en la entrevista estaba medio dormido. ¿Sí? Ni que yo fuera el vivanco que está acostumbrado a estas vainas, está acostumbrado a la cafeína. Por supuesto, las gracias también a Cooperativa Andalucía y a su tarjeta de débito, con la cual puedo pagar la cuenta, Carlos, para que no me estés reclamando después a la salida, y revisamos los hechos en caliente. Si acaso no se asusten, que aquí no se puede fumar, esto es un tabaco electrónico que me ha regalado mi esposa, a ver si dejo las malas mañas. En caliente, la Contraloría va a iniciar un examen especial a cómo carajo naturalizamos a Assange. ¿Cómo es que el gringo terminó siendo de Chaupicruz? ¿Cómo es que terminó siendo compatriota nuestro si no habla el español siquiera? ¿Cómo es que sin haber pisado el Ecuador territorial se ha convertido en un ecuatoriano? La Contraloría iniciará este examen a la gestión de la Cancillería en la época de María Fernanda Espinosa. Probabilidades, responsabilidades administrativas, por ejemplo, si es el caso, y ya lo veremos. El examen toma siempre entre 60 y 90 días, pero estaremos pendientes para ver cómo carajos Assange obtuvo la naturalización. Ya lo sabemos porque lo ha explicado muy bien Paola Ventimilla en su época de asambleísta, hasta de candidata a la alcaldía de Quito por el PSC. Lo hizo de manera fraudulenta, los documentos no mienten. En otras no tan buenas, esto es muy gracioso. Correa ha felicitado a los chicos del Mejía que salieron ayer a protestar. Y es muy gracioso porque es el mismo presidente que les mandaba a dar palo, a reprimir y casi que a meter a prisión a los muchachos cuando salían a la calle. Ahora está contento porque salen a la calle no contra él, sino contra Lenín Moreno. Los muchachos del Mejía han salido ayer, primera jornada de protesta en el gobierno de Lenín Moreno, contra el alza de la gasolina, el gasolinazo. Prometen volver hoy y prometen volver algunas veces más. Habrá que ver cuánto tiempo más pueden calentarse las calles y quién se va sumando, porque la FENACOTIP, que es una federación de transporte en Guayaquil, ha anunciado también estar dispuesta a las movilizaciones. Los transportistas están pidiendo sus palabras favoritas: revisión del tarifa. La revisión de la tarifa, que es la única frase que tienen en mente los transportistas, que es que estos no hablan nunca de mejorar el servicio, no hablan nunca de mejorar las unidades, hablan solamente de subir los precios y mantener los subsidios. Habrá que ver qué pasa en este gobierno. Mientras tanto, hoy se reúne el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, el COSEPE, a raíz de la publicación de un audio en este medio de comunicación que no gustó a muchos de los ministros en el gabinete. El presidente de la República ha convocado a un COSEPE para tratar la desclasificación o no de lo que allí se dijo en relación a la crisis de la frontera, a los secuestros de Paul, Javier y Efraín y de Katy y Oscar, respectivamente. Recordemos que las palabras del presidente aludían a que unas pocas vidas no valen la dignidad de un Estado, o que un Estado iba bastante más allá. El presidente ha dicho que eso está sacado de contexto, promete ponerle contexto a las declaraciones filtradas por este medio de comunicación, y para eso tiene que pedir autorización al Consejo de Seguridad Pública y del Estado, donde habrá una votación para decidir si se desclasifica o no. Si se desclasifica todo, se habrá cumplido la palabra y la promesa del presidente. Si se desclasifica solo en parte, la palabra del presidente valdrá solo en parte. Si no se desclasifica nada, eso es lo que vale la palabra del presidente. Conversamos sobre esto con Ricardo Rivas, un incansable del colectivo Nos Faltan Tres.
Bienvenidos todos, yo soy Anderson Boscán en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especialísimo a todos los que se conectan a la señal de La Posta y en especial a quienes comparten nuestros contenidos. Bienvenido Ricardo Rivas, qué gusto tenerte por acá por fin. A ver, ¿por dónde empezamos? El COSEPE se ha reunido, bueno, se va a reunir en unas pocas horas, en más o menos 2 horas, para analizar la desclasificación o no. ¿Cómo reaccionas a que ese sea el motivo de la reunión casi 10 meses después? Mira, bueno, yo creo que esta reunión de desclasificación ya tenía que haberse dado. Hubo un ofrecimiento del presidente de la República, no una, sino varias veces, indicando que se va a entregar toda la información respecto a este caso, y no creo que haya tenido que suceder una filtración de audio como se dio, para que se tomen las acciones necesarias y se proceda a reunir a un COSEPE para desclasificar y ver el contexto en el cual se realizó este comentario o este análisis que hizo el presidente. Yo creo que esto es un hecho puntual, pero va mucho más allá. Nosotros en la reunión que tuvimos la semana anterior, hace 2 semanas, con las autoridades, indicamos que no necesitamos ese contexto, esas 2, 3 frases antes o 2, 3 frases después de este audio. Lo que necesitamos que es una de las grandes posibilidades de hoy, que el Consejo decida la desclasificación exclusivamente de lo que les conviene, un párrafo antes, un párrafo después. Sí, o sea, 2 frases antes o un párrafo antes, uno después, es lo que se puede dar. Pero, a ver, vamos por partes. Si se da o no, nos va a indicar mucho cuál es la validez de la palabra del presidente. El presidente ha ofrecido desclasificar. Los ministros no han escuchado sobre esa desclasificación, porque luego podemos topar el tema de los documentos que no fueron entregados. Pero eso nos llama la atención. Si el COSEPE decide o no desclasificar ese párrafo, frase o como quiera llamarse, antes y después, ya nos va a indicar mucho sobre la validez y la presencia del presidente respecto a estos temas, ¿no? Hay quienes dicen en el gobierno, y que van a estar hoy en el COSEPE, que la desclasificación no es posible porque pone en riesgo la seguridad nacional, que hacer públicos... Hay 2 posturas. La primera es que pone en riesgo la seguridad nacional, que ahí se trataban temas muy delicados en medio de una crisis de seguridad nacional, y que hacerlo público no es conveniente porque alertaría a las bandas organizadas que están en la frontera todavía activas. La otra postura de un alto personero del gobierno nacional con el que me reuní la semana pasada es, mira, Anderson me decía, allí se toman posturas muy duras, muy duras. Es una sesión reservada en la que un ministro de defensa puede decir cosas que jamás diría en público y las dice convencido de que es en favor de la seguridad nacional. Si desclasificamos eso, vas a exponer a este ministro que lo único que quería era mantener la seguridad nacional a ser acribillado públicamente porque pensaba algo que tal vez es impopular. ¿Cómo reaccionas a estas posturas? Que es muy loable, es muy entendible. Hay cosas que son muy delicadas, muy sensibles, y que yo creo que los ecuatorianos entendemos que muchas cosas no pueden salir a la luz pública. Pero más allá de eso, yo sí creo que las familias sí podemos conocer justamente esos contextos que existen. Por eso es que no solo pedimos nosotros la desclasificación de este audio, sino de todos los audios que tengan relación al caso de Paul, Efraín y de Javier en su secuestro y su posterior asesinato. Es decir, si no salen a la luz pública, pero por lo menos las familias sí creo que tenemos el derecho de saber cuál era la opinión y cómo se manejaron los escenarios o qué se plantearon al interno de justamente el COSEPE, ya que en el comité de crisis todo fue falso, o sea, fue una mentira, fue un engaño que se nos hizo a las familias, y creo que tenemos el derecho como víctimas también de... Entonces, por lo tanto, el COSEPE sabrá dilucidar qué puede hacerse público, qué no, pero las familias sí tenemos ese derecho de conocer todos los COSEPE relacionados a este caso que se puedan desclasificar y darnos una visión completa de cuál fue el escenario en este sentido. 10 meses buscando la verdad de manera incansable. La verdad es que los admiro mucho a todos los que forman parte de esta lucha, ni siquiera solamente las familias. He visto a muchos colegas fajados durante 10 meses buscando desde el periodismo, desde la opinión y desde lo humano, acompañándoles en los plantones. 10 meses buscando la verdad. ¿Qué falta? O sea, ¿qué piezas del rompecabezas faltan a estas alturas, Ricardo? Bueno, faltan
Faltan todavía algunas piezas. Mira, del lado ecuatoriano, como hemos dicho, y del lado colombiano, a través de las fiscalías, solo se ha hecho investigaciones muy puntuales. No se han analizado los contextos de peligrosidad y de responsabilidad que han existido en la frontera. Existe ese 28 de marzo, de esa falsa liberación que se ha hablado y que no quieren investigar tanto en Colombia como en Ecuador, cuando hasta el ministro de ese entonces en Colombia, el ministro Villegas de Defensa, llamó a felicitar al exministro Zambrano en nuestro país por la liberación. Si tú te permites dar una felicitación pública al más alto nivel, es por algo, porque tengo un fundamento. Y si no se dio, ¿qué entendemos? Que los niveles de inteligencia militar, policial, Gaula, etcétera, etcétera, fallaron. Además pueden fallar no fue solo una llamada, es que había el operativo de recibimiento, ¿no? Se había movido el helicóptero para irlos a recibir. Y estuvo preparado el avión, que ahora conocemos. En ese entonces ni siquiera se nos indicó absolutamente nada. Es más, cuando se dio esta falsa noticia, como nosotros lo llamamos, yo personalmente llamé al asesor del exministro Navas, y luego de 30 minutos me dijo, no, todo es falso, y me negaron. Entonces ahora veo que se armó un operativo. ¿Por qué no se nos contó en ese momento que se armó un operativo, que falló por estas circunstancias, que no se dio? Entonces yo creo que hay que indagar, hay que investigar para llegar a determinar qué realmente sucedió. ¿Se los liberó? ¿No se los liberó? ¿Se los volvió a secuestrar? ¿No? O sea, debe haber pasado algo para que se dé la noticia y debe haber pasado algo para que no se la dé. Entonces yo creo que ese es un punto muy importante. Otro punto importante que ya lo avisó o lo indicó la Fiscalía de Colombia en la audiencia pública en Washington el 6 de diciembre, donde menciona que el asesinato se da por no querer negociar el presidente o hacer el canje. Y eso llama mucho la atención. Pero, ¿quién dijo esto? La fiscal de Colombia en la audiencia pública de Washington, en la CIDH, perdón. El 6 de diciembre. Lo dijo públicamente. Dijo que la ejecución se dio por el asesinato no se dio, más que, o sea, la razón, de acuerdo a la versión de los disidentes, es por que el presidente no quiso realizar el canje o no quiso negociar con este grupo Al-Liber Sinister. Entonces eso nos llama mucho la atención, porque públicamente acá en el Ecuador se ha mencionado, y a nivel internacional, que el gobierno estaba negociando, que sí estaban haciendo los procesos abreviados, etcétera, etcétera. Bueno, los últimos comunicados de los ministros de gobierno aseguraban que el presidente hizo todos los esfuerzos como lo había dicho en público y en privado. Exactamente. Entonces ahora yo creo que en esa aseveración pública que la hizo la fiscal de Colombia con fundamento, como ya lo ha indicado, entonces yo creo que esa es una obligación más de abrir una línea nueva de investigación a través de la fiscalía y comenzar a investigar para determinar si es esto dable o no, más allá de que el Estado haya querido o no hacer, como yo también lo he manifestado públicamente, no ahora, sino mucho tiempo atrás. Creo que está más allá de la negociación, es si hay o no una mentira al pueblo ecuatoriano y a la región, al continente. Quería llegar a eso. Cuando se publicó el audio en La Posta, gran parte del debate penosamente giró alrededor de si se debía o no negociar. A estas alturas del partido me parece un debate insulso. Pero quisiera tu opinión al respecto, se lo he pedido a Yadira la última vez que estuvo en esta mesa. Si el gobierno hubiera decidido la no negociación, ¿ustedes lo hubieran aceptado? Mira, yo respeto mucho la posición del Estado y del gobierno, y entiendo que los estados muchas veces no pueden negociar porque abren un camino tremendo en este tema. Lo único que nosotros demandamos era la verdad, que a las familias que estábamos inmersas se nos diga, mira, el Estado no puede negociar. Nosotros íbamos a entender, como lo entendimos, y en algún momento yo he de sacar públicamente una conversación que tuvimos con un alto funcionario del gobierno, donde se me dio un parámetro que el gobierno no podía hacerlo. Y yo lo dije muy bien, no hay ningún problema. Me lo estás diciendo y yo entiendo y yo busco otro accionar. Eso es lo único que queríamos, que el gobierno nos diga, ¿sabes qué? ¿Voy a negociar o no lo voy a negociar? Y si no negociaban, nosotros buscábamos nuevas alternativas y te lo aseguro que los traíamos vivos. Porque hemos demostrado ser más eficaces en investigación y en muchas acciones que el mismo gobierno, las familias. Una de las cosas que más me sorprende es que las familias se hayan tenido que encargar de la investigación. Es decir, esta es una de las responsabilidades básicas de un Estado, ¿no? La investigación en el campo penal. ¿Por qué tienen que impulsar ustedes un proceso que está abierto en Fiscalía?
¿Qué tan rápido, qué tan lento está yendo la Fiscalía y por qué? Mira, nosotros respetamos los tiempos que se puede tomar la Fiscalía y los que están estipulados bajo la ley en procesos de indagación y todo. Pero ¿por qué hemos aparentemente liderado o hecho muchas cosas para llegar a la verdad? Es porque no se ha visto las acciones por parte de Fiscalía. Y si un proceso de investigación no quiere ser realizado, las familias no nos vamos a quedar calladas y no vamos a dedicarnos a llorar, a tener nuestro luto y nuestro dolor. Creo que el luto y el dolor lo llevamos dentro, pero tenemos que aprender también a llevarlo para la memoria y la justicia de ellos. Entonces tenemos que hacer funciones que no son nuestras, que le compete al Estado, que le compete a la Fiscalía y que no quiere hacerlas. Y si no quiere hacerlas, nosotros lo vamos a hacer. Y si ellos no quieren sacar la verdad, nosotros vamos a sacar la verdad. Creo que esa es la posición nuestra. Entonces, ¿quién va a quedar mal? ¿Quién va a tener que asumir esas responsabilidades de no investigar? Es justamente los estamentos o las unidades o las personas que debían liderar este proceso y no dejar que los familiares tengamos que oficiar documentos para que le llamen a declaraciones, para que se pida documentación que hasta el momento ha sido negada y que hasta el momento no ha sido. La Fiscalía ha negado oficios suyos, ¿no? Entendía que ustedes habían pedido versiones, por ejemplo, de colegas de otros medios que no pudieron pasar por donde sí pasaron Javier Paul y Efraín. Así es. ¿La Fiscalía se ha negado? ¿Se niega todavía? Se ha negado. La respuesta es despacharemos en el momento que sea oportuno. Y nos han indicado muchos abogados que en términos legales eso significa que no. Nos han indicado también que tenemos que fundamentar el por qué pedimos eso. Que creo que está más que evidente que si queremos algunas declaraciones es justamente para contribuir a la investigación y que se anexe al expediente. ¿O será que queremos que tienen que fundamentarse para que no se caiga la tesis del Estado? La tesis del Estado o del gobierno, ¿cuál es? Que ellos pasaron bajo su responsabilidad, que ellos fueron a hacerse una entrevista con un disidente. Esa es la tesis, ¿no? La tesis y que no todo fue en oficial. Colombia. No oficial No porque oficial. oficialmente no lo dicen, pero te lo dicen todos los altos funcionarios de gobierno. Ellos iban a ver a alguien del frente. Claro, pero a ver, públicamente ya lo dijo el señor procurador, el doctor Salvador, en la audiencia de Washington, que eso fue en Colombia. Ya lo dijo públicamente. ¿Por qué? En base a las investigaciones de Fiscalía. ¿Y Fiscalía en qué se documenta? En una versión. En contraposición de Colombia, cuando Colombia tiene más fundamentado, con líneas de tiempo, con líneas de secuencia de recorrido, que esto fue en Ecuador. Y bueno, conocemos que sí lo fue. Ahora, eso es lo que tiene que ir desechando o añadiendo estas líneas de investigación, que es lo que pedimos. ¿Qué opinarías si la investigación llega a probar que efectivamente ellos iban a ver a alguien del frente de Oliver Sinisterra? ¿Cambiarían algo tu percepción de la responsabilidad del Estado? Desde mi punto de vista, no. Porque no es ningún delito ir a entrevistar a un disidente, a un delincuente, a un asesino o a cualquier persona que esté fuera de la ley. No es ningún pecado ir a entrevistarlo, es parte justamente de la información que se tiene. Y de hecho hay muchas entrevistas que se han hecho la famosa entrevista de la Rolling Stone al Chapo Guzmán, ¿no? Al Chapo Guzmán, al mismo alias Guacho, cuando lo hizo un medio de comunicación colombiano. Entonces no es ninguna RCN de Colombia. falta. Exactamente, entonces no es. Ahora, ¿dónde está la situación? Ellos no pasaron ilegalmente. Ellos pasaron legalmente por un puesto de control. Él era responsabilidad del Estado porque es un puesto de control legal que ellos tenían ahí y ellos tenían que decidir si lo dejaban o no pasar. Los dejaron pasar. ¿Por qué ahora a otros medios no los dejaron pasar? Volvemos a la Fiscalía. La Fiscalía, ¿por qué no quiere llamar la versión? Tal vez para, como lo dijeron públicamente, ese paso estaba abierto, podía pasar cualquiera, pero es evidente que no. Entonces yo creo que quieren evitar responsabilidades, no solo de ahora, sino a futuro, por parte del Estado ecuatoriano y por parte del Estado colombiano. Y eso es muy importante analizarlo en ese contexto. William Hurtado envía un comentario: debemos tener en claro que ningún gobierno en su sano juicio puede negociar con delincuentes. Yo sé que suena duro, pero no se puede, así estén vidas de compatriotas de por medio. Has respondido un poco que... ¿Sí? Tú respetas esa postura, lo que te hubiera gustado es que el gobierno, de ser el caso, te lo dijera. Exactamente, que hable con la verdad y no salga públicamente, porque en ese dolor uno lo que hace es confiar en la ayuda o en la mano que te tiende, en este caso el gobierno, y no dar toda tu confianza en ese sentido. Ahora, tengo una pregunta para las autoridades. ¿La misma posición hubieran asumido si había un familiar directo de ellos? ¿Esa vida también estaba por debajo de la dignidad del Estado?
Yo creo que eso es importante que respondan o ver en una acción que no quisiera que lo pase, pero también sería esa la posición del Estado y de las autoridades. El gobierno ha dicho que el audio publicado por este medio de comunicación no fue durante la crisis del secuestro, esto es entre el 26 de marzo y el 13 de abril en que se reconoce el triple asesinato, sino que fue 7 días más tarde. Lo sitúan el 20 de abril, el COSEPE del 20 de abril, esto es posterior a la crisis del secuestro. ¿Cambian algo para ti el sentido de las palabras del presidente si esto fue antes, durante o después? Habría que analizar el contexto, pero así como está, no cambiaría para mí nada. ¿Por qué? Porque es un pensamiento el que se refleja a través de una palabra, y ese pensamiento te está indicando que las vidas están por debajo, que no son importantes. Más allá del contexto que exista, yo creo que ese pensamiento traducido en palabra no va a cambiar con el hecho de que estés muerto o sigas en cautiverio o estés con vida. Es un pensamiento que mantienes. Y si lo mantienes y lo dices no públicamente, sino en una reunión de seguridad, yo creo que es justamente el sentir y la posición que tienes como ser humano frente a un hecho como tal. Entonces, para mí no cambiaría, sin embargo, habría que analizar ese contexto que posiblemente se pueda desclasificar ahora y ver si puede o no cambiar el escenario de esas palabras, o de ese sentido, de ese pensamiento que va más allá, ¿no? Entiendo que lo que se decía ahora no se va a desclasificar ahora, tardará 45 días la desclasificación según la ley. Bueno, esto hay que tener paciencia, ¿no? Es una carrera de resistencia, no de velocidad, ¿no? Bueno, lo importante es ver la celeridad y hasta qué punto prima el interés por parte del gobierno para hacer pública esta justificación que sí ha sido lamentable y que ha causado un impacto en la sociedad ecuatoriana y en el contexto internacional. Francisco Estudillo te pregunta dónde ha quedado la responsabilidad de la entonces canciller María Fernanda Espinosa, porque parece que toda la carga de responsabilidad estuviera sobre los hombros del vocero oficial de gobierno, que era entonces el ministro del Interior, César Navas. Mira, aquí hay mucha responsabilidad, no solo con el ex ministro Navas, como tú lo mencionas, y es muy cierto. La ex ministra, ahora representante en la ONU, ¿dónde está? ¿Fue en Colombia? ¿Dónde estuvo el accionar de la canciller de ese entonces, Espinosa, en las relaciones que tuvo con Ecuador y Colombia? Y debería haberse trasladado allá y hacer injerencia para ver qué pasaba en ese entonces. Nuestra posición es que se dedicó a buscar votos para la ONU, y lo pude sentir en ese momento, cuando la única vez que pude conversar con ella fue en la reunión de Carondelet, y la segunda cuando se acercó a dar el pésame en la cumbre de la presidencia de las Américas. Yo conversé con ella durante la crisis. No teníamos la mejor relación del mundo, pero nos tocó sentarnos en Carondelet en esas reuniones que hacía el gobierno en esa época, y le pregunté: canciller, ¿qué ha hecho usted? Y ella creía que estaban siendo muy injustos con su trabajo, y solamente te traslado lo que me dijo en ese momento. Me dijo: he conseguido que por primera vez en X años haya 4 reuniones bilaterales de seguridad de altísimo nivel. Venía el ministro de Defensa, vino creo que 3 veces durante la crisis, hubo intercambios importantes. Ella se quedó a frentear la noche del 12 de abril en la cumbre, que yo creo que estaban en Lima. Sí, en Lima. ¿Sí? En Lima. Se quedó y frenteó al presidente Santos y le dijo al presidente Santos cara a cara lo que el presidente le había pedido, el presidente Moreno le había pedido a ella que dijera. Ella cree que hizo bastante durante la crisis, simplemente que eso no era ni público ni notorio, porque el vocero oficial de gobierno era César Navas. A ver, nosotros en la documentación reservada que presentaron mediáticamente el gobierno nacional en mayo a nosotros, la única documentación por parte de Cancillería que aparentemente es válida son dos cartas enviadas, creo que en el seno de la OEA, para indicar de reuniones bilaterales. Es lo único. El resto es una serie de condolencias. Con las reuniones que yo he tenido en Cancillería no se pudo evidenciar ningún accionar más. ¿Por qué? Porque el trabajo de Cancillería se evidenció a partir del 14 de abril, cuando ya estuvieron asesinados. Ahí entraron a hablar con Cruz Roja, entraron a hablar con diferentes estamentos internacionales, pero antes no han podido justificar en las reuniones que yo he mantenido. Entonces no creo que sea muy injusto de parte de las familias o del pueblo ecuatoriano evidenciar dónde estuvo ese accionar. Y sobre todo, la Cancillería ni siquiera fue invitada al comité de crisis.
Entonces, desde Sí, ahí correcto. partimos. ¿Sí? Y todo el accionar, ¿cómo quieres coordinar un acto tan sensible como este, cuando el comité de crisis es uno y no tienes involucrado a la Cancillería, cuando es evidente que es un problema binacional en frontera que involucra a Colombia y ni siquiera tienes la sensibilidad de llamar a la Cancillería a que integre un comité? Vamos a hablar del problema binacional, sobre todo con base en los últimos sucesos. Hablo, por supuesto, de la muerte de alias Guacho. Solo te leo un comentario de un fotógrafo con 20 años de experiencia en relación a Paul. No iría a hacer una entrevista sin llevar su maleta con gran parte de su equipo. No dejaría su chaleco que le sirve para guardar baterías, flash, pilas. No dejaría su celular que lo salva en una emergencia si algo pasa con la cámara. Y menos dejaría tantas cosas de valor dentro del carro en una zona tan peligrosa. Y un conductor con 16 años de experiencia tampoco abandonaría la camioneta que él se compró con sus ahorros, abandonada en un sitio peligroso con tantas cosas de valor dentro. Es absurda la versión del gobierno de que fueran a entrevistar al frente. Un razonamiento que he escuchado también varias veces y me parece importante. Murió Guacho antes de las festividades de Navidad y fin de año. Me parece que se anunció la muerte el 22 de diciembre o el 21 de diciembre. 21. ¿Qué significó la muerte de Guacho para ustedes? Leí vuestro comunicado, pero me gustaría que lo explicaras. Sí, mira, para nosotros es importante una vida humana. Y más allá de que haya escogido caminos que son equívocos o no, creo que la vida está por sobre todas las cosas. Y creo que para nosotros no fue un acto triunfal o una paz, una tranquilidad el que haya muerto. ¿No sintieron una Inclusive, descarga emocional? para nada, para nada. Más bien, yo lo comenté públicamente con algún medio, le dije, a mí me dio mucha pena. ¿Y pena por qué? Porque se pierde una vida, a pesar de que esté por caminos equivocados, es una vida. Y luego porque hay mucha información, que si esta información fuese cierta, que murió Guacho, pues se lleva a la tumba. Información que es relevante en el contexto que estamos viviendo en el país, cuando han salido muchas noticias de tráfico de armas, de narcotráfico, que se ha incursionado en varios estamentos del Estado, autoridades, el mismo declaración de esa persona en el juicio del famoso Chapo Guzmán, que ha declarado que hay sobornos a autoridades. Sí, cuando los narcos autoridades hablan... y militares, o sea, en plural. Desde nuestro concepto le toman a una persona, a un militar que ya ha sido dado de baja y le botan toda la carga de esas declaraciones. El pueblo ecuatoriano no es tonto. Sí, sí, como que este era el gran capo de los capos, Sí, ¿no? o sea, no es tonto. Y callamos, sí, pero no somos tontos. Y solo yo les he dicho en su momento a las autoridades. Entonces, no puede haber un triunfalismo, ni inclusive de los gobiernos, como un trofeo el haber matado a una persona. Por favor. Esto es, o sea, hay que verlo en el contexto. Y creo que la información era mucho más relevante y más importante. Vi el otro día un editorial, una persona que lo escribía y tiene mucha razón. Aquí ¿quién gana? ¿Quiénes son? Los países, los estados, los grupos que están en la zona y el mismo narcotráfico con la muerte de Guacho. Los grandes perdedores, ¿cuáles son? Los que queremos llegar a la verdad. Pero la verdad no tiene un solo camino. Tiene muchos caminos con los cuales tenemos que transitar y podemos recolectar información para poder llegar a este objetivo. ¿Cómo estás emocionalmente de 10 meses después, Ricardo? Pues, ¿qué te diré? Un poco, hay momentos, en especial en estas festividades que pasó, que sí es un poco bajoneado, recordando a mi hermano, por supuesto. Él era el que organizaba todo en el barrio y en la casa. Entonces, sí me afectó un poco, pero creo que también las palabras de ánimo que me escriben, que a través de las redes sociales, ese apoyo que cuando camino por las calles se acercan, a veces paran los vehículos, a veces me asusto también, y se acercan a darme el abrazo, la solidaridad, personas que no conozco, pues creo que te hace tomar fuerzas necesarias para seguir en esta lucha que nos hemos comprometido. No soy una persona que me gusta las cosas a medias, y creo que si el objetivo es llegar a la verdad, pues llegaremos a la verdad en el tiempo que sea necesario y creo que con las condiciones que sean necesarias. Así que estamos en la lucha, seguimos trabajando y creo que con la ayuda de Dios que nos guía y nos da la sabiduría, pues llegaremos muy pronto a esclarecer estos hechos. Has decidido dar un salto importante en tu vida, de todas formas, estás terciando para una dignidad de elección popular, como es el Consejo de Participación Ciudadana, que por primera vez se va a escoger vía urnas. La decisión de entrar a la política ha venido de imprevisto, en mitad de verte sorteando
delante de la crisis del secuestro y la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia? Sí, lo medité mucho antes de tomar esa decisión y sobre todo porque hubo mucha gente que se acercó en este lapso justamente a mencionarme esto, que entre, que participe y creo que por eso lo medité mucho con el apoyo que me fueron dando en el camino y tomé la decisión, creo que es el espacio justo para poder llevar la voz de la ciudadanía. Creo que es un espacio ciudadano muy importante donde yo no le debo a nadie, no he sido de ningún partido político, soy independiente, soy transparente y creo que esos factores juegan mucho y quiero ser la voz justamente de ese ciudadano. Soy ciudadano común y corriente como cualquier persona. Literalmente ciudadano. Literalmente, y quiero llevar esa voz justamente para evitar los errores del sistema que se tiene en este momento en nuestro país. A eso iba, después de vivir en carne propia las ineficiencias, las ineptitudes, las indolencias, la insensibilidad del Estado y de la clase política, animarse a la clase política es tener mucho coraje, ¿no? Pues sí, yo creo que es la oportunidad que podemos trasladarla justamente para indicar que sí existimos ciudadanos, que todavía hay esperanza en nuestro país de hacer un verdadero cambio. No demagógico, no político, sino un cambio real a través de un nuevo pensamiento, unas nuevas opciones que justamente tiene la ciudadanía. El ecuatoriano muchas veces se calla, analiza, se calla y se calla. Creo que es el momento de hablar, de exteriorizar, de poner nuestro granito de arena como en verdad se lo debe hacer. Eso de criticar desde el sofá, desde la televisión, desde el interior de la casa, creo que debe acabarse. Creo que debemos nosotros salir y expresar libremente lo que nosotros necesitamos y sentimos como pueblo ecuatoriano. Y creo que es el momento exacto que podemos evidenciarlo. No solo con este tema, que yo lo he vivido, yo lo he sentido. Y creo que eso es lo más importante. Justamente esta experiencia que no he estado preparado, pero que lo he asumido con mucha responsabilidad por la memoria de mi hermano y de los familiares de este equipo periodístico, creo que es la oportunidad de evidenciar muchas cosas que sí se pueden cambiar y que podemos ser un país muy distinto y que ya estamos cansados justamente de los niveles de corrupción y de la falta de transparencia que políticamente se habla que estamos combatiendo, pero que con las acciones no se evidencia lo que decimos políticamente. El gobierno tiene hoy una reunión importante en la que pueden tomar una decisión importante que valide o invalide la palabra del presidente, más allá de la desclasificación de las actas del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. ¿Qué más está en las manos del gobierno para poder cumplir con su promesa de toda la verdad? Bueno, todavía hay documentación que puede aportar al caso y que debe aportar al caso. Hay un documento que se envió en el mes de mayo a los dos ministerios del Interior y de Defensa. El Ministerio del Interior contestó de una manera irrisoria desde nuestro punto de vista, indicando que mucha documentación está bajo indagación en la Fiscalía, cuando nosotros tenemos acceso a la Fiscalía y hemos evidenciado que no existe esa documentación ahí. Es decir, nos juegan a la pelotita. Y bueno, en el Interior le han dicho está en Fiscalía y cuando va a Fiscalía pues no está. No está. Y eso ya lo dijimos textualmente a la ministra actual porque sucedió en la época de Toscanini. Ahora lo hemos dicho y ha tomado apuntes para ver qué acciones se toma. Y el ministro de Defensa, Jarrín, que en las reuniones con las familias nunca está, y que yo llamé la atención justamente en la última reunión, porque parece que no le interesa el caso, y bueno. Tampoco estuvo en la última reunión. No, y cada cual tiene su criterio, ¿no? Y respetamos mucho el criterio, y manda siempre sus delegados, y nos parece bien, porque sí me gustaría, primero conocerle, escuchar su voz, qué tono tiene, y luego decirle frontalmente a los ojos, esta es la posición de las familias, y esto es lo que queremos. Creo que eso es parte de la responsabilidad. Y nosotros no nos callamos, decimos la verdad. Y pedirle, ¿dónde está la documentación? Por lo menos que nos conteste el oficio diciendo, no la tengo, no la quiero entregar. Claro, yo recuerdo cuando publicamos el reportaje, el ministro Jarrín fue de los que no contestó siquiera la carta. O sea, no es que ahora no la contestó para decir que no, es que no contestó. Claro, y la respuesta del delegado ha sido, sí les enviamos al mail. A ver, entonces, por favor, reenvíeme nuevamente si usted me reenvió. Hasta la fecha no me vuelve a reenviar. Entonces, son justificaciones, o sea, es duro decirlo públicamente, pero no sé qué criterio tienen de nosotros como familiares las autoridades del Estado. Tal vez personas que somos tontas, que creemos, que nos dejamos convencer como simplemente, sí le envié un mail y ahora ya le voy a reenviar. Nosotros no somos así.
Y creo que lo hemos evidenciado durante 10 meses y lo seguiremos evidenciando. Entonces, yo creo que este manejo que tienen con las familias o querer darnos a entender ciertas cosas, creo que no es el más adecuado. Para finales de diciembre, debe ser por el 2021, tuvieron una reunión de trabajo con la ministra María Paula Romo. Estaba citado el ministro Jarrín, estaba citado el canciller José Valencia y el procurador general, ahora se me ha ido el nombre del procurador. Íñigo Salvador. Íñigo Salvador, que tiene nombre español. Me dices, esta es la reunión a la que te refieres, ¿no? Sí, En la sí. que no asiste el general Osvaldo Jarrín porque está muy ocupado con su agenda. Sí, ¿Sí ya asiste el entendemos. canciller? Sí, estuvo el ¿Asiste canciller el José procurador? Valencia. Él se excusó y mandó un delegado, pero ha mantenido reuniones. Ha estado en contacto Sí, con las ha estado en familias contacto. y estuvo la ministra del Interior. María Paula Romo, sí. Era la primera reunión con las familias de estas características en 6 meses, en más de 6 meses. Sí, 6 meses exactamente, porque la última reunión la tuvimos cuando estuvo a cargo Rosana Alvarado, Rosana ¿no? Alvarado, antes de la información de los cuerpos y que los trajimos, Ujú. que esa fue la última vez que nos reunimos, y de ahí, como yo le manifesté a Juan Pablo Morales, viceministro ahora de Justicia, y le indicaba, solo en Washington les veo. Increíblemente, o sea, Hay que ir estamos a en el país, Washington para verlos. hay que ir a Washington para verlos, o sea, no me hagan gastar tanto, le digo, por favor. Entonces, es increíble cómo solo en Washington nos vemos, saludamos, conversamos, venimos al Ecuador, terminamos la reunión, siempre las promesas, sí, apenas lleguemos al Ecuador nos vamos a reunir, tenemos que dialogar, estas cartas, sí, claro, llega al Ecuador, parece que vivo yo en otro país, no sé. ¿Qué motivó al gobierno a tener una reunión 6 meses más tarde? Yo creo que el audio. Es una reacción mediática. Yo creo que una reacción mediática. Bueno, el gobierno siempre ha reaccionado mediáticamente, inclusive eso fue evidente en el secuestro. Cuando le secuestraron y hubo la falsa liberación, al otro día se reunió el comité de crisis. Cuando se filtró los videos por medios colombianos, al otro día hubo un comité de crisis. Cuando se filtraron fotos, al otro día hubo comité de crisis. Es decir, siempre ha sido mediático. Ahora se filtró este audio, reunión. Esa impresión nos da, esa percepción tenemos, porque lo de Washington que se dio fue el 6 de diciembre y la reunión la tuvimos alrededor de, ¿qué? 21, Sí. tal vez con la noticia también de la muerte del disidente alias Guacho y alias Pitufín, se da una reunión. Entonces, a ver, del 6 al 21 creo que hay mucho tiempo como para organizar una reunión por más agenda apretada que tengamos, creo yo, ¿no? ¿Qué tan importante para avanzar fue esa reunión? Bueno, sí es importante porque llevamos estas percepciones de la documentación, Ujú. primero. Segundo, justamente extender el tiempo a 3 meses, que fue el pedido de las familias, para que se emita este informe final. Y sobre todo también se acompañe a la investigación de Fiscalía. Porque, ¿cómo pretendes entregar un informe final con posibles recomendaciones por parte del equipo de seguimiento especial de la CIDH, cuando ni siquiera tienes una línea bien fundamentada de investigación en el lado ecuatoriano? Cuando no tienes aportes reales de investigación, ¿sobre qué puedes dar un informe final? Entonces, ¿cuál es la percepción que tienes? Yo creo que, a ver, cuando hacemos una investigación, y creo que todos los investigadores lo saben, tienes que tomar el antecedente, el contexto, y luego sobre ese contexto y antecedente basarte en tu investigación y en tus líneas que vas abriendo. Pero aquí no existe nada de eso. Entonces es importante tener un espacio para que se puedan añadir investigaciones, documentos, pedidos y ver cómo avanza justamente declaraciones, dar paso a todo lo que se ha pedido para posiblemente que existan recomendaciones y que se implementen mecanismos de seguimiento a estas recomendaciones que se podrían dar tanto en Colombia como para Ecuador. Es fundamental. Terminamos con esto, Ricardo. ¿Sigues confiando en el Estado? Cuando tuve dolor y viví la indignación del secuestro, confío en el Estado. Por eso es que muchas acciones que ahora lo vemos más tranquilamente, pues, si cabe el término, nos arrepentimos. Y muchas veces tuvimos que nosotros taparle al Estado, en declaraciones, la inoperancia que tenían a nivel dentro para no entorpecer, entre comillas, las investigaciones que supuestamente estaban haciendo. Hoy, yo no confío en el Estado, no confío en la palabra del presidente, porque la palabra sin acción sigue siendo palabra. Las acciones dicen mucho, las palabras se las lleva el viento.
Me quedo con eso, Ricardo. No te canses. Mucho éxito Gracias. en tu carrera por el Consejo de Participación. Muy amable. Ya te he dicho, es la primera vez que te tengo en el programa, pero te admiro genuinamente y me parece increíblemente valioso que gente como tú se anime a cambiar las cosas, no desde los sillones de los medios de comunicación, sino desde donde se cambian. Éxito. Gracias, mi amor. Y con ustedes, mi conclusión de esta mañana, el punto final, con eso terminamos. Hoy el presidente se juega el todo por el todo con su palabra. La reunión del Consejo de Seguridad Nacional Pública y del Estado va a ser el lugar donde podamos valorar qué tanto se puede creer en un presidente de la República que 8 meses atrás prometió la desclasificación completa de lo relacionado al secuestro y muerte de Paul Javier y Efraín. Ahora, impulsado por el periodismo, movido por una filtración, convoca un Consejo de Seguridad Pública y del Estado para decidir sobre 3 opciones. Si desclasifica todo, como prometió, entonces su palabra vale completamente. Si desclasifica lo que le conviene, es decir, de forma parcial, y entonces su palabra vale parcialmente. O si no desclasifica, que es otra de las opciones, y entonces su palabra no vale. Presidente, en las encuestas, entre el 60 y 70% de este país ha dejado de creer en su palabra. No les den más razones para que el número siga incrementando. Cúmplala. Nos vemos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscantes de Ilbarista, en la República de Amazonas.